Bueno, estimados alumnos, continuamos con la segunda parte, ¿no? de la comparativa de vinos del viejo mundo y del nuevo mundo. Hemos hecho una brevísima introducción, lo que es a nivel de viticultura, a nivel recordatorio, y ahora vamos a empezar, bueno, a nombrar zonas importantes. Vamos a comenzar con el buque insignia del vino, para ello nos vamos a hablar de Francia. Francia, pues, son palabras mayores con respecto al vino, pues han sido muy inteligentes y fueron capaces en su momento de presentar al mundo un producto espectacular y a día de hoy pues son los referentes a nivel mundial de vino. Es más, realizando una comparación con el coste o perdón, con el PVP final de sus vinos con los nuestros, pues el vino francés de media está a unos 6 euros más o menos, 6,3 si mal no recuerdo, y nosotros pues nos vamos a 1 euro con 38 o 40, para que veáis un poco cómo trabajan estos señores, lo bien que trabajan. Las regiones vinícolas francesas pues están caracterizadas por ser zonas muy pobladas, muchísimas personas viven por y para el vino en las zonas francesas vinícolas. Hay que tener en cuenta que el clima francés favorece las condiciones idóneas para el vino, sobre todo, y luego aparte, pues tienen un know-how, ¿no? Heredado de sus antepasados, que les ha servido pues para seguir manteniendo una tradición, ¿no? La forma de elaborar y de presentar este maravilloso producto. Hay que tener en cuenta que Francia está dividido en varias zonas vinícolas, que la vamos a visualizar y a mencionar un poco por encima cada una de ellas, o por lo menos las más importantes. Y sobre todo lo que nosotros deberíamos fijarnos es lo bien que han hecho estos señores. Es más, hubo un momento en la historia, con el tema este de la filosera, como bien sabéis, que estuvo a punto una plaga, ¿no? De acabar con el vino mundial. Concretamente, azotó muy fuerte a Francia y los franceses, los bodegueros franceses, los negociantes, que eran los negociantes que iban buscando vino por toda Europa, llegaron a España y buscando vino. Y en Rioja, pues Marqués de Murrieta, Marqués de Riscal, les dijeron, bueno, si queréis vino, nos tenéis que enseñar a hacer vino. Gracias a la filosera y que estos dos señores pidieron ayuda a cambio de género a Francia, pues a día de hoy La Rioja es lo que es. O sea, pues para que veáis un poco que las cosas buenas, si se hacen bien, pues inclusive se pueden llegar hasta mejorar. Yo a día de hoy, Rioja, Ribera del Duero no tienen nada que envidiar a los vinos franceses, pero nos hemos enfrentado pues a que Francia en su conjunto pues lo ha hecho muy, muy, muy bien. Bien, vamos a mencionar ahora, voy a comentaros un poco las zonas un poco más interesantes, ¿vale? De Francia. Pues mirad, las tengo aquí en este mapa, no sé, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis bien, pero no sé si se distorsiona, pero bueno, es que no veo así más o menos se ve. Yo lo veo bien, pues, pero vosotros también. Bueno, empezaríamos por aquí, la región de Champán. Champán son los vinos espumosos. Como muy bien, pues en España tenemos el cava, en Francia pues tienen el champán. Champán se divide en gran champán, petit champán y borderies. Justamente en estas zonas también tenemos coñac. El coñac es un vino que se elabora por medio de destilación de vino. Es decir, tú coges el vino, lo calientas, se destila y a raíz de ahí pues obtienes un vino con gran contenido alcohólico, que es el coñac. Se elabora solamente en esta zona. Y champán, pues qué deciros, el champán. Luego tenemos la zona de Alsacia. La zona de Alsacia pues elaboran vinos al estar en la frontera con Francia. Cuando Alsacia pertenece a Francia, elabora vinos secos. ¿Por qué? Porque los vinos secos son vinos gastronómicos. Cuando Alsacia pertenece a Alemania, entonces elaboran vinos sobre todo dulces. ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad alcohólica. Los vinos de Alsacia, pues la Alsacia pues, es una zona bastante elitista, son vinos relación precio, precio-calidad, a mi modo de ver, en algunos casos bastante alto, pero bueno, lo que es a nivel de marketing lo han hecho bastante bien. Y bueno, pues hay que copiarse siempre las personas que conocen bien. Luego tenemos Borgoña. ¿Qué decir de Borgoña?
Pues para que veas una similitud, el Borgoña español podríamos irnos a Burdeos, para que os hagáis un paralelismo, ¿no? Es decir, pues bueno, son vinos potentes, son vinos complejos, son vinos muy aromáticos, son vinos golosos, que en boca tienen bastante tanicidad. Son vinos, bueno, ideales pues para carnes copiosas, elaboraciones pues que tienen cierta enjundia. También es cierto que elaboran vinos, los vinos de Borgoña, al igual que Ribera del Duero. Hay vinos no tan potentes de Borgoña, pero pierden la esencia borgoñesa, ¿no? Luego lo bueno que tiene Borgoña también, pues mirar, tema de botellas, barricas de roble, barrica bordelesa, siempre que veis tema de, perdón, aquí nos iríamos a Bordeaux, a Borgoña, que ahora volvemos, no, Borgoña, perdona, aquí, me he equivocado, perdona. Bien, continuamos con la zona de Jura de Saboya, esta zona de aquí. No son vinos excepcionalmente excepcionales, pues aquí la equivalencia, ¿cuál sería? Pues bueno, podríamos hablar con vinos de Jumilla, con vinos de Valdepeñas. Son vinos que están apuntando maneras, pero bueno, a día de hoy pues les queda un poco de desarrollo y de tiempo. Posteriormente nos iríamos aquí a Beaujolais, los vinos de Beaujolais, esta franja verdosa y azul, de azulitos que hay por aquí. Esta zona Esta zona de Beaujolais elaboran, lo bueno que, bueno, lo interesante de esta zona fueron los primeros que empezaron a elaborar vinos de maceración carbónica, son vinos que se elaboran de forma, una fermentación espontánea, se meten las uvas en depósitos de fermentación, se añade anhídrido carbónico, se tapa y se espera que se provoque una autofermentación. Es decir, que las propias levaduras, según van estallando como si fueran palomitas, se empieza a generar la fermentación. Suelen ser vinos bastante gasificados, vinos que tienen, a mí a nivel personal, pues me producen mucha acidez. Son vinos jóvenes, que bueno, es una otra forma, ¿no?, de elaborarlo. Aquí trabaja mucho con un agua que se llama Gamay. Luego tienen los vinos aquí del Ródano, los de la Provenza. Estos vinos, pues bueno, podríamos hablar un poco, junto con lo de la de Languedoc-Roussillon, pues es la zona de la Mancha, es como si fuera la Mancha, estas zonas. Elaboran muchísimo, son vinos, pues bueno, al igual que la Mancha, que están apostando un poco por elaborar vinos de calidad y bueno, ahí están trabajando sobre ello. Luego nos iríamos aquí a la zona de Burdeos, pues bueno, los vinos de Burdeos, ¿qué deciros? Pues bueno, el equivalente del vino Burdeos, pues nos iríamos a los vinos de Ribera del Duero, y Borgoña nos iríamos a vinos de Rioja. Perdonad el, el error de antes. Luego tendríamos aquí la zona, bueno, la zona de los vinos del Loira. Son vinos aquí sobre todo muy frescos, aquí hablaríamos por la similitud con los vinos de Galicia, el Ribeiro, el Ribera Sacra, Rías Baixas, un poco para que veáis un poco la similitud. Vale, posteriormente ahora vamos a pasar a nuestro querido país, a España. Fijaros aquí un poco la cantidad de denominaciones de origen, estamos hablando de aproximadamente unas 70. Tenemos denominaciones de origen por toda la península, tanto en el norte, en el centro, este, oeste, en el sur, por las islas. Y bueno, pues nosotros no tenemos absolutamente nada que envidiar a los vinos franceses. El problema pues que hemos apostado por cantidad en lugar de calidad. O sea, hay referentes, pues como los vinos de Rioja, de Ribera del Duero, que lo han hecho bastante bien. Y bueno, creo que deberíamos de fijarnos de ellos y elaborar acciones de forma conjunta, pues para conseguir que el vino español pues deje de ser lo que es a día de hoy, ¿no? Que en muchos países pues se sigue considerando pues que es un vino que no tiene mucha calidad, cuando es todo lo contrario. Es más, el precio con el que estamos intentando entrar en el mercado, al ser un precio tan bajo, tan bajito, pues suele generar incluso hasta cierta desconfianza. Bueno, sobre todo en el mercado anglosajojo, este vino, como puede ser tan barato y tal, o sea, ya de entrada, pues no se le da la repercusión y importancia que realmente tiene el vino español. Fijaros, un poco también para que veáis, los últimos, desde el 2012 hasta 2017,
Bueno, pues poco a poco, en plan hormiguita, hemos ido subiendo un poco el consumo interno a nivel español y sobre todo el gasto, ¿no? Pero este gasto, ¿por qué ha venido? No por realmente el consumo total, sino porque se ha encarecido el precio de las botellas, ¿no? De una manera, no sé si acertada, pues las casas de las bodegas, los consejos reguladores, pues han apostado pues que sea un producto de calidad y ser un producto exclusivo, en lugar de intentarlo hacer un producto pues que tenga distinta variedad, sí, que tenga ciertas referencias que sean de calidad, pero otras opciones en las que el público más joven o menos pudiente también pudiera saborearlo y disfrutarlo. Bien es cierto que no es un producto nada caro, más aún con todo el rendimiento que tiene, lo que pasa que sí que tiene una liturgia detrás, pues un poco que echa para atrás, ¿no? Porque te los sacacorchos, luego pues necesitas tomártelo despacio. El vino aquí en España, pues sobre todo lo tenemos asociado a que lo tenemos que consumir siempre, pues como acompañante de la comida, ¿no? Pues, pues como cuando tomas una cerveza o te tomas un refresco, ¿no? O sea, hay que conseguir que el vino no solamente esté asociado a nivel gastronómico, sino que sea una bebida que se puede disfrutar en cualquier momento del día, siempre con un consumo responsable. Fijaros, luego después el consumo interno. Fijaros, nosotros aquí en España, sobre todo aquí, apostamos por nuestros vinos, ¿no? Luego hablaríamos, tenemos preferencias por el vino italiano, francés. ¿Esto por qué sucede? Pues porque el PVP, el precio con el que se presentan aquí estos países, pues nos resulta más barato comprar nuestro producto que el producto de fuera. Y nosotros cuando salimos fuera seguimos tirando por tierra nuestro producto de una manera totalmente incorrecta. Bueno, esta brevísima introducción. Ahora pasaríamos a hablar aquí de los vinos de Italia. Los vinos de Italia, sobre todo hay que destacar sobre todo que son pequeñas microzonas, como la zona del Piamonte, el Veneto, la Liguria, Lombardía, Trentino, en la que se apuesta sobre todo por un tipo de uva que se llama la Nebbiolo y hacen mucho coupage, es decir, cogen vinos de otras zonas, no solamente de Italia, se hacen mezclas, perdón, y sobre todo lo que consiguen es por medio del diseño de la botella, del etiquetado, campañas muy atractivas de marketing, pues logran que sus vinos pues, se posicionen en unas posiciones muy interesantes, ¿no? Con respecto a otras zonas, ¿no? Llámese España o llámese Alemania. Hay, inclusive, fijaros, que seguro que habéis probado muchos de vosotros, el vino este cuando vas a un restaurante italiano, el típico este vino rosado, el Lambrusco. Es un vino que ahí tú te estás tomando los restos de la uva con el gas carbónico, es decir, se le ha añadido agua y se ha reutilizado eso. O sea, tiene una ínfima cantidad de vino, son vinos muy frescos, son vinos que entran y se ven muy bien. Y bueno, por medio del diseño, por medio de la publicidad, se ha conseguido un vino, pues, que realmente no es vino, es agua con color, pues bueno, posicionarse y tener pues bastante referencias, ¿no? Y demanda en el mundo. La uva característica, pues tenemos que ir a la zona de Piamonte, que es la Nebbiolo, esa es el buque insignia, ¿no? Esa es como nuestra tempranillo, ¿no? Aquí en España. Tenemos la zona de Piamonte, la zona un poco más elitista, la zona de la Toscana, la zona de Veneto. La zona de la Toscana, pues bueno, aquí sobre todo tenemos como referente el Chianti, es un vino muy referente, muy conocido a nivel mundial. Y ya nos iríamos aquí luego posteriormente a la zona de Veneto, que está por el noreste, destacando pues sus vinos populares como el Valpolicella y el Bardolino, entre otros, ¿no? Suelen ser vinos tintos que tienen bastante demanda y se suelen combinar, maridar, sobre todo con platos de pasta. Bien, continuamos con nuestra ruta, ¿vale? Ahora nos iríamos a Alemania. En Alemania, sobre todo, tenemos dos zonas. Una es la zona del río Mosela y la otra es la zona del río Rin. Recordar que siempre que hay un gran río, pues se suele hacer un gran vino.
En la zona del Mosela, pues hay cuatro subzonas, ¿no? Cuatro zonas vinícolas, en las que destaca sobre todo pues la de los valles de los ríos Sarre y del Ruhr, y posteriormente pues en el valle del Rin. Las características de los vinos alemanes, pues sobre todo son vinos en los que se apuesta pues sobre todo vinos blancos. Hay que tener en cuenta que el clima nos obliga a que los vinos sean blancos. ¿Por qué? Porque la uva tinta no tiene tiempo a madurar, ¿vale? Que el proceso del embero que hemos comentado anteriormente. ¿Qué sucede? Pues bueno, que sus uvas características sean la Riesling y la Sylvaner, y es su carta de presentación a nivel mundial. Son vinos que tienen un gran consumo, sobre todo en la zona francófona, en la zona alemana y en la zona del norte de Francia. En España, pues bueno, han poco a poco, realizando campañas de marketing y tal, bueno, han conseguido meter un poco la cabeza, pero bueno, nuestros vinos blancos, o sea, no tienen nada que envidiar, en algunos casos, pues bueno, son bastante superiores. Más, la uva alemana, la Gewürztraminer, a mi modo de ver, pues bueno, es es una uva, pues bueno, que nada tiene que envidiar con la uva albariño, ¿vale? Y bueno, vamos a continuar, vamos a intentar hacerlo lo más rápido y atractivo posible. Bien. Ahora hablaríamos aquí de los vinos de Australia. Australia tiene un problema serio. Es un país enorme, enorme, muy, muy grande, en el que está muy poco ocupado. ¿Por qué? Porque hay unas zonas muy áridas, tienen grandes problemas de agua, ¿vale? Australia, cuando empezó esto con el tema del vino, de una manera acertada, pues realizaron campañas de manera conjunta con los países anglosajones, concretamente en Gran Bretaña. Australia pertenecía al estado dentro de la Commonwealth, y gracias a ello pues pudo ir posicionando sus vinos. Es más, uno de sus vinos, el Yellow Tie, el canguro amarillo, un vino bastante sencillo de beber y de consumir, y bueno, consiguió que durante muchos años pues fuera el vino más vendido del mundo. Bien, hay que tener en cuenta que los vinos australianos tienen una problemática. ¿Y la problemática cuál es? Pues están muy lejos. ¿Y qué es lo que se hace? Pues bueno, se ha llegado a acuerdos logísticos para reducir esos costes, el tema de aranceles, a cambio de, bueno, de intercambios, ¿no? Comerciales. Y gracias a ello, pues su vino ha conseguido, pues, introducirse en infinidad de mercados. Bien, posteriormente pasaríamos aquí a los vinos de Sudáfrica. Sobre todo, el problema que ha tenido Sudáfrica, pues que ha tenido muchos problemas de índole política, religiosa o racial, que ha dificultado pues el desarrollo tanto económico como social. Y se ha perdido infinidad pues de viñedos, de vinos interesantes, y al igual que Australia, pues ha pertenecido al, al Imperio Británico, y eso pues le ha favorecido de poder crecer, ¿no? Por la demanda de los países adscritos, ¿no? a la Commonwealth, ¿no? Dentro de la corona británica. Bien, posteriormente, bueno, continuamos, hablaríamos de los vinos de Argentina. Bien, es cierto que se empezaron a desarrollar un poco tarde, estaríamos hablando de la década de los 90, pero de una manera muy acertada, pues infinidad de inmigrantes que fueron a vivir allí a Argentina tras la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, llegaron allí, empezaron a hacer temas de vino a nivel social, nivel económico, y poco a poco, pues bueno, empezaron a desarrollar, a fijarse de técnicas vinícolas. Además, Argentina es un país que invita por sus condiciones climáticas, atmosféricas, de situación, al cultivo del vino, y bueno, tiene vinos bastante interesantes. Concretamente, pues mira, el vino de la zona de Río Negro, pues son zonas muy, 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 muy apetecibles, ¿no? Bien, luego tenemos la uva, perdón, los vinos de Uruguay. Los vinos de Uruguay, pues se suele decir que los vinos uruguayos son los hermanos menores, ¿no? De Chile y Argentina, pero de una manera muy, muy, muy inteligente, ambos países, junto con Uruguay, pues se presentaban de manera conjunta, de manera común a nivel mundial, para poder ir vendiendo sus vinos.
De esta forma, pues han conseguido a nosotros desbancarnos, o sea, de una manera total, o sea, sus vinos a día de hoy tienen mucha más demanda en el mundo, porque por campañas publicitarias y acuerdos comerciales que han conseguido estos tres países, ¿no? Para todo su vino. En Uruguay destaca sobre todo la uva Tanán, es un poco a nivel informativo. Posteriormente, pues bueno, nos vamos aquí a los vinos de Chile. En Chile, pues está caracterizado por tener vinos bastante frutales, que no son excesivamente tánicos. Tienen vinos interesantes, como por ejemplo tiene un vino del desierto de Atacama en Chile, ¿no? O sea, y debido a la fuerte presencia, ¿no? de inmigrantes italianos, pues sus vinos pues son ideales, ¿no? Para combinar con elaboraciones italianas. Es más, uno de los países que más demandan vinos chilenos, pues son en la zona, es en Italia, ¿no? Sobre todo por los lazos, ¿no? Que les unen. Bien, luego nos vamos a los vinos de Estados Unidos, concretamente, pues aquí destacaría la zona de California, concretamente la del Valle del Napa. Para ello, pues bueno, es una zona relativamente joven, pese a que se lleva haciendo vino aquí pues cuando la época de la descubrimiento de América, nos llegamos al siglo XVI, concretamente la figura de un señor que se llama Junípero Serra, que un miembro eclesiástico que llegó aquí con su uva criolla bajo el brazo y empezó a elaborar vinos aquí. Elaboran la característica de los vinos californianos es que sus viñedos los asocian o sus vinos siempre por los varietales, es decir, se apuesta siempre por presentar la uva pues en lugar de la procedencia, pues es un Cabernet, es un Merlot, es un Sauvignon Blanc, ¿no? Y bueno, lo interesante de esta zona, bueno, interesante a nivel histórico, pues el tema de la filosera surge aquí en sus orígenes y gracias a que aquí tenían medio tratamiento de poder curarla, vieron que las cepas americanas no les afectaba el bichejo este de la filosera y bueno, consiguieron implantarlo, ¿no? Bien,